Buenos días, bienvenidos al panel. Tenemos tres presentaciones excelentes y como los panelistas son muy conocidos de todos nosotros, creo que puedo dispensar o puedo pasar por alto el hacer la presentación de ellos. De manera que, ¿a quién le toca primero? Buenos días a todos. Mi nombre es Emilio Morales, soy presidente de Havana Consulting Group y hoy vamos a hablar de una disyuntiva que hoy tiene el gobierno cubano que trata sobre establecer los límites del sector privado. Entonces, quiero partir de que este año han ocurrido dos grandes acontecimientos en Cuba. El primero fue la visita de Obama y el segundo fue el Congreso del Partido. La visita de Obama, todo el mundo vio cómo el presidente norteamericano, en alrededor de 25 minutos, desnudó toda la coraza ideológica de 57 años de revolución. Y el mensaje fue claro: vengo a enterrar la Guerra Fría y vengo a extender mi mano para ayudar a ver qué podemos hacer. Oigan a su pueblo, gobernantes, oigan a su pueblo, cosa que dejó muy mal parado al gobierno cubano en el sentido de que el Congreso no fue lo que la gente esperaba. Hubo un atrincheramiento de ideas ideológicos, sobre todo, y pospusieron lo que se había pensado que se iba a hablar en el Congreso para semanas más tarde. Dentro de estas cosas que se pospusieron estaba la discusión de la nueva ley, de un proyecto de ley para delimitar los límites del sector privado. Entonces, antes de caer en el tema, quisiera primero ubicarnos en dos escenarios. Uno, estamos en medio de un deshielo y segundo, en una situación económica y una crisis circunstancial en este nuevo escenario del deshielo. Entonces, hablar de deshielo sería muy difícil para 15 minutos. Han pasado un montón de cosas en 18 meses. Entonces, yo traté de sintetizar qué es el deshielo. Y más o menos con esa figura creo que es fácil entender en qué paso está el deshielo. Eh, 30 segundos de mirar la imagen, yo creo que es suficiente, no vamos a hablar del deshielo. Sí. Obama ha dado oportunidad de varias cosas: internet, turismo, remesas, desarrollo de pymes, y el mensaje ha sido sin prisa pero sin pausa. Entonces, ¿qué situación tenemos hoy en la economía cubana? De pronto el gobierno cubano ha anunciado una crisis financiera de liquidez. Y es cierto, tienen tremenda crisis. Disminuyó la producción de níquel y el precio del níquel en el mercado mundial bajó también. Cayó la producción azucarera, casi un 19%. Y lo más grave, la caída de la entrega de petróleo a Cuba, que tiene dos vías por las cuales ha disminuido mucho: la cantidad y el precio del mercado. Ese valor es una pérdida de 6.6 billones de dólares para la economía cubana. Por eso Murillo se quejaba de los bajos precios del petróleo. Primera vez que yo oigo a alguien en Cuba quejarse por los bajos precios del petróleo, cuando Cuba no es tradicionalmente un exportador de petróleo. Y entonces la ecuación está ahí: ellos vendían el petróleo. Por otra parte, la cantidad de médicos y de personal paramédico que hay en Venezuela ha disminuido también. De 45.000 que había hace 2 o 3 años, hoy hay 28.000. Sí, menos ingresos. Eso significa menos ingresos. Por otra parte, a esta crisis de liquidez hay que ver que ellos en los últimos 4 años han manejado muy bien el tema de la deuda. Han condonado gran parte de la deuda. Sin embargo, han adquirido unos compromisos muy fuertes para pagar y ahora no hay dinero. Entonces, eso es una gran encrucijada.
En la parte energética estamos viendo, en la línea roja del gráfico muestra, como decía Piñón ayer, todo el consumo eléctrico del sector industrial. Ahí hay 16 años, una serie de 16 años. Estamos viendo que eso es completamente flat. Eso significa que no han habido muchas inversiones en Cuba. Sin embargo, el consumo de la población ha crecido casi al nivel de lo que consume la industria. ¿Y qué trae como consecuencia? Que el sistema puede colapsar en cualquier momento. Aparte de todas las dificultades que tiene, que es un sistema energético que prácticamente es un Frankenstein de cómo funciona. Ese es otro problema que se agrega a la crisis que tenemos. Entonces, el proceso de inversión extranjera ha sido muy lento. Ayer se habló de eso aquí. Solo 12 compañías se han sido aprobadas para el Mariel, después de casi 2 años y medio. ¿Qué es lo que ha crecido? El turismo y las remesas. Los vuelos de Estados Unidos, principalmente el turismo, ha crecido por el impulso que le ha dado al mercado norteamericano, que ha tenido su efecto dominó en los demás mercados emisores. Para tener una idea, en el primer semestre de este año se han producido una cantidad de vuelos que ha cubierto ya el 62% de los vuelos que ocurrieron el año pasado. Así que este año la cantidad de vuelos va a ser por lo menos un 20 o un 30% superior a lo que fue el año pasado. Las remesas, estamos viendo 3.5 billones de dólares en mercancía y 3.3 billones de dólares en efectivo. Entonces, en este contexto, ¿cómo se ha desarrollado el trabajo por cuenta propia? Y ya vamos a analizar el tema del sector privado. Como ustedes saben, el trabajo por cuenta propia se autorizó por primera vez en la década del 90, cuando Fidel quiso salir de la crisis del periodo especial. Se aprobaron 157 modalidades y bajo su mando solo logró un total de 147.000 personas con licencia. Hoy, en la actualidad, Raúl Castro, en la apertura que hizo hace 5 años, subió las modalidades a 201 y casi medio millón de personas se ha vinculado al trabajo por cuenta propia. ¿Cuáles son los resultados? En el 2010 habían, por ejemplo, en la producción de alimentos, 8.550 licencias. En el 2015, 57.554 licencias. Es un crecimiento descomunal. Vayamos a lo que son las empresas de verdad grandes, que son los restaurantes, los llamados paladares. En el 2010 habían 113. Hoy hay alrededor de 1.700. Y estamos hablando, señores, de empresas que no son reconocidas jurídicamente. Si vamos a la renta de habitaciones, otro tanto parecido. En el 2010 habían 10.779 licencias. Hoy hay 26.888 licencias. Y ahí vemos la distribución por todas las provincias. ¿Cuál es el parque de acomodación que tiene el sector privado? Algunos medios hablan de que Cuba, el sector privado tiene el 25% de los peajes. Nosotros hemos calculado bastante bien y hemos llegado a la conclusión de que es un 49%. Estamos hablando de 26.000 licencias. Al menos cada uno renta un cuarto. Y no voy a hablar de los que rentan 4 y 5, porque no quiero especular. Pero si le ponemos 1.7 cuartos a cada licencia, ese es el resultado que da. Y vamos a los ejemplos para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué ha hecho el sector privado, por ejemplo, en Viñales y en Trinidad? En Viñales hay 3 hoteles manejados por el Estado: La Ermita, Rancho San Vicente y Los Jazmines. Su capacidad de hospedaje es de 194 habitaciones nada más. Los cuentapropistas tienen 1.172 habitaciones. Eso significó que el año pasado tuvieran ingresos promedio de 8.7 millones de dólares, los cuentapropistas, por solo concepto de hospedaje. No estoy contando
cuánto le cobran por desayuno, excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado, 2.9 millones de dólares, a un precio promedio de 82 dólares la habitación por noche y los cuentapropistas a 35 dólares por noche. La diferencia es grandísima. Viñales parece otro país. Trinidad ocurre lo mismo. El sector privado maneja alrededor de 1.880 habitaciones. El sector estatal, 869. A un precio promedio, el sector privado, 35 dólares, a un precio promedio, 118 dólares el estatal. Entonces, ¿qué han hecho los cuentapropistas en Viñales y en Trinidad? Si vamos a las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba y vamos a la sección de construcción, vamos a ver que en los municipios de Viñales y los municipios de Trinidad, el nivel de construcción de casas es mayor que la media de la provincia. Y ahí lo vemos en los dos gráficos, a la izquierda y a la derecha. Estamos hablando que esas casas se están construyendo para insertarlas en el sector privado, como hostales. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando invierte el sector privado e invierte el Estado? ¿Cuánto le cuesta a un cuentapropista acomodar un cuarto para rentarlo? Entre 500 y 1.000 dólares. Si lo tiene que construir, son alrededor de 5.000, 6.000 dólares. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Para hacer un hotel de 450 habitaciones, el Estado, en sus cálculos de proyectos, maneja cifras entre 150.000 y 200.000 dólares por habitación. Entonces, estamos hablando de 67 millones de dólares, 90 millones de dólares a un proyecto de recuperar la inversión en 7 años. El cuentapropista la recupera en 6 meses o en un año. Por eso son los resultados de Viñales, Trinidad, y no quise incluir La Habana, porque La Habana está pasando lo mismo. Entonces, ¿cuál es el costo por dólar? Al cuentapropista le cuesta por dólar el negocio 20 centavos. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Alrededor de 70 centavos. El Estado tiene todas las cadenas turoperadoras, tiene quien le lleva a los clientes. Si la competencia es, como se dice popularmente, de león a mono. Y así los cuentapropistas le están ganando al Estado. Entonces, el profit, 28 dólares por noche tienen los cuentapropistas, 45 CUC el Estado por el precio más alto que maneja. Entonces, viene la pregunta, ¿existe algún marco legal que define una empresa privada nacional en Cuba? No, no existe. Existe un marco legal que define la propiedad privada para la inversión extranjera, pero no para los cubanos. Entonces, lo que más se acerca al sector privado en Cuba son los cuentapropistas, pero no lo son porque no tienen personalidad jurídica. Entonces, han pasado un poco más de 5 años desde que se pusieron en marcha los lineamientos del Congreso. Y el cuentapropismo que ha sido permitido se ha consolidado como una tremenda fuerza de emprendimiento. Son súper novedosos, muy creativos, miles de ellos se han convertido en verdaderos empresarios. Han aprendido a generar riquezas trabajando, han aprendido a ser sus propios jefes, han aprendido a ser eficientes, a dar buen servicio, han aprendido a crear y posicionar miles de marcas, porque son miles de marcas, de restaurantes, de salones de belleza, etcétera, de barbería, etcétera, etcétera. Lo más importante, han aprendido a hacer todo eso bajo condiciones terriblemente desventajosas. Por solo citar una de las más fáciles de corregir, los mercados mayoristas. No tienen mercados mayoristas, todavía están esperando mercados mayoristas. Y así son exitosos. Entonces, la realidad es tan evidente que junto a otros factores externos que han incidido y que en los próximos meses van a impactar aún más en la economía cubana, que han llevado al gobierno a poner en estudio un proyecto de ley para delimitar el límite del sector privado. Sí, estamos hablando de que el gobierno está pensando en que no tiene otra opción que desarrollar las pymes, las llamadas pymes. Entonces, sin duda alguna, esto es una medida tardía, pero necesaria. Me fui ahí. Pero, a pesar del deseo de discutir la nueva ley, queda por ver cuáles son los límites que realmente ellos van a poner a la nueva ley. Entonces,
Me hago otra pregunta. ¿Existe algún marco legal para que los cubanos en el exterior puedan invertir en Cuba? No existe tampoco. O sea, ni los cubanos de adentro ni los cubanos de afuera. Entonces, aunque durante 5 años se ha percibido un fuerte movimiento inversionista solapado y directo de muchos emigrados, dichas inversiones han sido dirigidas a montar o financiar negocios en Cuba junto a familiares y amigos en muchos de los 201 modalidades aprobadas y en otras que no han sido aprobadas y que inundan el mercado negro. Hoy llegan al país, como dije anteriormente, 3.3 billones de remesas en efectivo y otros 3.5 billones de dólares en mercancía. Una parte de estos recursos ha servido para financiar miles de negocios privados que hoy son exitosos en Cuba. Nuestra firma, por diferentes estudios que hacemos durante todos los años, combinamos más de 7 métodos y técnicas para estimar esos datos. Estimamos que alrededor del 90% de estos envíos de remesas y de mercancías parten de los Estados Unidos. Recientemente, FinCimex en Cuba reconoció que el 92% de la remesa que llega al país llega desde los Estados Unidos. Es fácil comprender que los cubanos que viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, tienen una fuerte influencia en la economía cubana y en la forma de vivir de los cubanos. Sin embargo, esta ayuda que llega a Cuba es enviada por emigrados cubanos, es humanitaria, no se considera una ayuda comercial. Entonces, obviamente hay que definir un marco legal que facilite o permita que los exiliados cubanos puedan invertir en su propio país de forma independiente o de forma conjunta con familiares o amigos o incluso de conjunto con empresas estatales. Sería una medida renovadora y transformadora de la economía cubana. ¿Cuál sería el monto de la inversión? Es impredecible decir, pero seguramente va a superar los montos de envíos de remesa en efectivo y en mercancía. Por decenas de años, miles de exiliados cubanos que viven en diversos países han adquirido experiencia y han desarrollado cuantiosas habilidades en diferentes sectores del comercio, en los negocios, en la economía en general, sobre todo aprendiendo a trabajar en una economía globalizada y moderna. Muchos de ellos están acostumbrados a lidiar con mecanismos financieros novedosos, con técnicas de gerencia empresarial. Miles de ellos son empresarios y profesionales muy exitosos. Permitirles invertir en su propio país sería una forma de aprovechar su know-how y experiencia como valor agregado, aparte del capital financiero que pueden aportar directamente o por el acceso que tienen a ellos. No estamos hablando de inversiones de millones de dólares para proyectos individuales, pues una buena parte de las pymes no necesitan millones de dólares para desarrollarse. Entonces, como conclusión, puedo decir que la economía cubana necesita un cambio estructural profundo en su aparato legislativo y financiero para poder insertarse en la economía mundial. También en la mentalidad de los que dirigen la economía del país. Este proceso de transformación estructural en la parte legal y financiera debe contemplar la inclusión de modernas y diversas modalidades de financiamiento y de figuras contractuales que no se han visto por mucho tiempo en los procederes de la economía cubana. Los cambios en la parte legislativa al sistema de propiedad debe contemplar que los ciudadanos puedan disponer de sus bienes, además de otros derechos económicos que se adquieren a partir de la práctica empresarial y que involucran los marcos legales que rigen las relaciones mercantiles y civiles. Dichos bienes podrían ser utilizados como garantías contractuales en la obtención de financiamiento u otro tipo de transacciones comerciales. Estos cambios podrían facilitar además que los emprendedores cubanos puedan tener acceso a financiamiento por parte de entidades e instituciones financieras privadas. En un momento tan crucial para la economía cubana, todos los cubanos, tanto los de adentro como los de afuera, deberían ser uno de los motores fundamentales de la transformación del país, al margen y sin restar la importancia de lo que representa estratégicamente las inversiones extranjeras. Prescindir de esta fuerza inversionista autóctona, dotada de grandes conocimientos y experiencia empresarial y con capital o acceso a capital, sería uno de los errores más grandes de las transformaciones económicas que están realizando en el país. La realidad muestra no a un grupo de decenas de personas, sino a miles de individuos calificados que han creado una tremenda cantidad de negocios, de productos, servicios, con sus propias marcas. Son miles de empresarios que están pensando constantemente de cómo conquistar el mercado, cómo competir mejor, cómo atraer la mayor cantidad de clientes. Una buena parte de ellos han logrado replicar sus negocios ya con capital propio. En la economía cubana se percibe que hoy hay una gran
proyección empresarial pujante en los pequeños espacios que se han permitido al sector privado. Muchos usan modernas técnicas de mercadeo para administrar sus negocios. En Cuba está naciendo un tremendo tejido empresarial con base en el emprendimiento, al margen del eslogan de la reforma, sin prisa pero sin pausa. Los emprendedores van a toda máquina. El gobierno está tomando nota de esta realidad y por eso el anuncio del estudio de esta ley. Por supuesto, estamos viendo que los créditos que hoy otorga el Estado son pequeños, pero la banca cubana está empezando a posicionarse como operando el microcrédito. Y para finalizar, pretender desarrollar el país solo a base de inversión extranjera es un ejercicio económico estéril y poco atractivo para los propios inversionistas extranjeros, además de ser una estrategia que castra el desarrollo empresarial interno y pone en bandeja de plata la dependencia de Cuba de agentes externos una vez más. El desarrollo de un tejido empresarial autóctono y privado es una de las claves para poder atraer el capital exterior y mantener un equilibrio de fuerzas que no haga vulnerable la economía del país a una dependencia externa, lo cual ha sido uno de los talones de Aquiles de la economía cubana en más de 5 décadas. Los cuentapropistas cubanos han demostrado estar listos para jugar ese rol. Entonces, la liberación de las fuerzas productivas cubanas es la clave del éxito de la reforma. De no llevarse adelante, la transformación del modelo no pasará de ser un intento más. Cuba no necesita 500 lineamientos ni 1000 lineamientos, un solo lineamiento. ¿Cuál es? Liberar las fuerzas productivas. Muchas gracias.